Olivia contuvo la respiración cuando sus ojos encontraron al hombre desnudo en el estanque, la luz dorada del atardecer, acariciando su piel mojada, mientras él la observaba sin pudor alguno. El duque de Montellano no se sumergió ni se disculpó. Simplemente sonrió con una mezcla de desafío y serenidad que le provocó un escalofrío por toda la espalda. «Milady, ¿debería cubrirme? ¿O es que siente curiosidad?», preguntó él con voz profunda que reverberó en el claro del bosque. Ella levantó instintivamente la mano para cubrirse los ojos, pero sus dedos se separaron traicioneros, permitiéndole seguir mirando, mientras el rubor le incendiaba las mejillas. No podía imaginar que aquel encuentro escandaloso sería solo el principio de una batalla entre el deber y el deseo, entre las convenciones sociales y la libertad de elegir con el corazón. Olivia Mendoza ajustó su vestido mientras se alejaba a paso veloz de la mansión de verano. El murmullo de las conversaciones y las risas forzadas se desvanecían a su espalda, reemplazados por el sonido de sus propios pasos sobre la hierba y el canto de los últimos pájaros del día. Necesitaba aire, necesitaba silencio. La velada familiar se había convertido en una trampa sofocante. Su madre no había dejado de presentarle caballeros toda la noche, mientras su padre discutía asuntos de hombres en el despacho. A sus 21 años, Olivia sabía perfectamente lo que significaban esas miradas y esas conversaciones interrumpidas cuando ella entraba en una habitación. Un matrimonio ventajoso, había escuchado decir a su madre días atrás. Una alianza necesaria, había respondido su padre. Como si ella fuera una mercancía, un peón en el tablero de ajedrez de las familias aristocráticas. El sol comenzaba a ponerse, bañando los jardines con una luz dorada que contrastaba con la oscuridad que Olivia sentía por dentro. Se internó en el sendero que llevaba al pequeño bosque de la propiedad, donde sabía que encontraría el estanque natural. Aquel rincón había sido su refugio desde niña. «Solo necesito unos minutos», murmuró para sí misma, acelerando el paso. «Unos minutos para recordar quién soy antes de volver a ser lo que todos esperan». El vestido de seda azul se enredaba entre la vegetación, como si la sociedad intentara retenerla con sus hilos invisibles. Pero Olivia avanzaba decidida hacia su pequeño momento de libertad, sin imaginar que el destino la esperaba en forma de agua cristalina, y un encuentro que cambiaría el rumbo de su vida para siempre. El estanque apareció ante ella como una promesa de paz. La superficie del agua reflejaba el cielo enrojecido por el atardecer, y los árboles centenarios formaban un círculo protector alrededor. Olivia respiró profundamente, dejando que el aroma a hierba y agua fresca llenara sus pulmones. Dio unos pasos hacia la orilla, disfrutando del silencio, cuando un movimiento en el agua captó su atención. El corazón se le detuvo un instante. No estaba sola. Un hombre emergía del centro del estanque, el agua deslizándose por su torso desnudo mientras avanzaba hacia la orilla. La luz dorada del sol poniente acariciaba su piel mojada, dibujando sombras entre los músculos de sus hombros. Olivia quedó paralizada, incapaz de moverse o desviar la mirada. Él la vio entonces. Sus ojos, de un verde intenso, se clavaron en los de ella sin mostrar sorpresa ni vergüenza. Al contrario, una sonrisa lenta se dibujó en sus labios mientras continuaba avanzando hasta que el agua le llegó a la cintura. «Milady, ¿debería cubrirme? ¿O es que siente curiosidad?», preguntó con voz grave y un deje de diversión. Olivia levantó instintivamente la mano para cubrirse los ojos, pero sus dedos se separaron, traicionando su aparente pudor. El rubor le incendió las mejillas mientras buscaba palabras que no llegaban. «Yo no sabía que había alguien», balbuceó finalmente. «Discúlpeme, me retiro de inmediato». Pero sus pies no se movieron. Había algo en aquel hombre, en su mirada directa y su postura relajada, que la mantenía clavada al suelo. «No hay prisa», respondió él, sin hacer ademán de cubrirse. «El estanque es lo suficientemente grande para compartirlo, ¿no cree?». Un escalofrío recorrió la espalda de Olivia. Aquello era escandaloso, impropio, prohibido, y terriblemente excitante. Eso sería inapropiado, consiguió articular, recuperando parte de su compostura. Un caballero se cubriría. Él soltó una risa suave que pareció acariciarla. Tal vez no sea un caballero, sino simplemente un hombre disfrutando de un baño al atardecer. Sus miradas se sostuvieron en un silencio cargado de tensión. Olivia sabía que debía marcharse, que cada segundo que permanecía allí comprometía su reputación,
pero algo más fuerte que las convenciones sociales la mantenía inmóvil, cautivada por aquel extraño que no se disculpaba por existir. Entonces debo ser yo quien se retire, dijo finalmente, haciendo una pequeña reverencia antes de dar media vuelta. Mientras se alejaba, sintió su mirada fija en su espalda, como una promesa o una advertencia de que aquel encuentro no terminaría allí. Esa misma noche, el salón principal de la mansión Mendoza resplandecía con la luz de docenas de candelabros. Olivia había regresado justo a tiempo para cambiarse para la cena. Aún con el pulso acelerado por el encuentro en el estanque, se había puesto un vestido de seda verde oscuro, intentando calmar sus pensamientos mientras su doncella le arreglaba el cabello. La familia espera en el salón, señorita, anunció la doncella. Su madre dice que es una ocasión especial. Olivia asintió, preguntándose qué nueva estrategia matrimonial habría planeado su madre. Bajó las escaleras con la elegancia que le habían inculcado desde niña, aunque por dentro sentía un torbellino de emociones contradictorias. La imagen del desconocido en el estanque se negaba a abandonar su mente. Al entrar en el salón, la conversación se detuvo. Su padre se acercó con una sonrisa inusualmente amplia, acompañado por un hombre de espaldas a ella. Había algo familiar en aquella silueta. Olivia, querida, dijo su padre, permíteme presentarte al duque de Montellano, quien nos honra con su presencia esta noche. El hombre se giró, y Olivia sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Los mismos ojos verdes, la misma sonrisa segura. Era él, el hombre del estanque. Ahora vestido impecablemente con un traje oscuro que resaltaba su porte aristocrático. Es un placer conocerla formalmente, señorita Mendoza, dijo el duque, tomando su mano para besarla suavemente. Su mirada contenía un brillo de complicidad que hizo que el rubor volviera a las mejillas de Olivia. El duque ha venido especialmente para formalizar vuestro compromiso, continuó su padre, ajeno a la tensión que vibraba entre ellos. Las familias han llegado a un acuerdo muy ventajoso. El tiempo pareció detenerse. ¿Compromiso? Este era el hombre al que la habían prometido sin consultarle. Olivia miró a su alrededor. Las sonrisas satisfechas de sus padres, la expresión indescifrable del duque, las miradas curiosas de los demás invitados. Espero que este arreglo sea tan satisfactorio para usted como lo es para mí, murmuró el duque, solo para que ella pudiera oírlo, con un tono que sugería mucho más que un simple acuerdo matrimonial. Olivia mantuvo la compostura por fuera, mientras por dentro un torbellino de emociones amenazaba con hacerla desmoronarse. Su futuro acababa de tomar forma en la persona del último hombre que habría imaginado como esposo. Refugiada en el balcón, Olivia contemplaba el jardín nocturno, mientras la fiesta continuaba a sus espaldas. Las estrellas brillaban indiferentes a su tormento interior, a la batalla que libraban el deber y el deseo dentro de ella. ¿Cómo podía el destino jugarle una broma tan cruel? El hombre que había despertado sensaciones prohibidas en ella, el mismo que la había visto vulnerable y fascinada junto al estanque, resultaba ser el elegido por su familia para ser su esposo. Un matrimonio concertado, como tantos otros en su círculo social, pero con un giro inesperado que lo complicaba todo. Buscando aire fresco, señorita Mendoza. La voz del duque la sobresaltó, no lo había oído acercarse. Necesitaba un momento de tranquilidad, excelencia, respondió ella, manteniendo la distancia apropiada. El duque se situó a su lado, contemplando también el jardín. El silencio entre ellos estaba cargado de palabras no dichas. Sobre nuestro encuentro anterior, comenzó él, preferiría no hablar de ello, lo interrumpió Olivia. Fue un accidente desafortunado. Una sonrisa se dibujó en los labios del duque. ¿Desafortunado? No es la palabra que yo habría elegido. Olivia se giró para enfrentarlo, encontrando en sus ojos la misma intensidad que había visto en el estanque. ¿Sabía usted quién era yo cuando nos encontramos?, preguntó, temiendo la respuesta. No, respondió él con sinceridad. Solo supe que había encontrado a una mujer extraordinaria que no huyó de inmediato. Debería haberlo hecho, murmuró ella. Pero no lo hizo, replicó él, acercándose un paso. Y eso me dice más sobre usted que cualquier presentación formal. Olivia sentía el corazón latiendo con fuerza. Por un lado, la indignación ante un matrimonio impuesto. Por otro, una atracción innegable hacia este hombre que la miraba como si realmente la viera. Nuestro matrimonio es un acuerdo, excelencia. No confunda las cosas.
Por supuesto, asintió él, haciendo una pequeña reverencia antes de retirarse. Pero los acuerdos, milady, también pueden convertirse en algo más. 3 semanas después del anuncio oficial del compromiso, la mansión de los Montellano se transformó en un escenario de fantasía para el tradicional baile de máscaras. Candelabros de cristal iluminaban el gran salón donde la aristocracia se movía al ritmo de los valses, rostros parcialmente ocultos tras elaboradas máscaras venecianas. Olivia había elegido una máscara azul con detalles plateados que solo cubría la mitad superior de su rostro. Su vestido del mismo tono se ajustaba a su figura antes de desplegarse en una amplia falda que ondulaba con cada movimiento. Desde el anuncio del compromiso, había mantenido una distancia prudente con el duque, limitándose a los encuentros sociales obligatorios. Esta noche, sin embargo, tenía un plan. Si debía casarse por obligación, al menos probaría su libertad una última vez. Buscaría a otro caballero, compartiría un baile, quizás incluso un beso prohibido. Un pequeño acto de rebeldía antes de aceptar su destino. Se movió entre los invitados, aceptando una copa de champán que bebió con más prisa de la acostumbrada. El calor del salón y el alcohol le dieron el valor que necesitaba. Un caballero con máscara negra y traje impecable se acercó, inclinándose ligeramente. ¿Me concedería este baile?, preguntó con voz suave. Olivia aceptó, dejándose llevar al centro del salón. La música los envolvió mientras giraban entre las demás parejas. Había algo en la forma en que aquel desconocido la sostenía, en la seguridad de sus pasos, que le resultaba extrañamente familiar. «Es usted una excelente bailarina», comentó él, acercándola un poco más de lo que dictaba la etiqueta. «Y usted un caballero muy atrevido», respondió ella, sintiendo una excitación prohibida. La música se volvió más lenta, más íntima. Olivia se dejó llevar por el momento, por la ilusión de libertad que le ofrecía el anonimato de la máscara. «Sería demasiado atrevido robar un beso», susurró él cerca de su oído. El corazón de Olivia se aceleró. Era exactamente lo que había buscado, un momento de rebeldía, una elección propia. «Esta noche, las máscaras permiten ciertos atrevimientos», respondió, inclinando ligeramente el rostro hacia él. Sus labios se encontraron en un beso suave que rápidamente se transformó en algo más intenso, más urgente. Un beso que despertó en ella sensaciones que nunca había experimentado, que la hizo olvidar dónde estaban y quién era ella. El beso terminó tan abruptamente como había comenzado. Olivia abrió los ojos, aturdida por la intensidad del momento. A su alrededor, varias parejas los observaban con mal disimulada sorpresa, incluso con máscaras. Un beso así en público era un escándalo. «Creo que hemos causado sensación», murmuró el caballero, sin soltarla del todo. Fue entonces cuando Olivia lo notó. El anillo con el escudo familiar que llevaba en la mano. El mismo anillo que había visto en la mano del duque durante las cenas formales. Un escalofrío recorrió su espalda, mientras alzaba la mirada hacia los ojos que se veían a través de la máscara negra. Ojos verdes, intensos, inconfundibles. «Usted», susurró, dando un paso hacia. «¿Por qué?». El duque se quitó la máscara con un gesto elegante, revelando una sonrisa que mezclaba triunfo y ternura. «Porque quería que me eligieras a mí, aunque fuera por una noche, sin nombres ni títulos», respondió en voz baja. «Solo un hombre y una mujer». Olivia sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Su pequeño acto de rebeldía se había convertido en una trampa del destino. Había besado al hombre del que intentaba escapar, y lo peor era que ese beso había despertado algo en ella que no podía negar. «Me ha engañado», acusó, intentando mantener la compostura, mientras notaba cómo los murmullos se extendían por el salón. «Te he dado lo que buscabas», corrigió él, «libertad para elegir». «No tenía derecho». «Tengo todo el derecho del mundo», la interrumpió, acercándose de nuevo. «Soy el hombre con quien vas a casarte, Olivia. Y ahora todos han visto que hay algo más que un acuerdo entre nosotros». La música había continuado, pero ellos permanecían inmóviles en medio del salón, atrapados en su propio mundo. Olivia comprendió con claridad devastadora lo que acababa de suceder. Su reputación quedaría comprometida después de esta noche. El beso imprudente que había buscado como acto de rebeldía se había convertido en el sello definitivo de su destino. «Esto no cambia nada», dijo finalmente, levantando la barbilla con orgullo. «Lo cambia todo», respondió él, volviendo a colocarse la máscara. «Y ambos lo sabemos». A la mañana siguiente, el escándalo se había extendido como la pólvora.
Olivia escuchó a las doncellas cuchichear, mientras le servían el desayuno, callándose abruptamente cuando notaron su presencia. Los periódicos sociales insinuaban el apasionado encuentro entre la señorita Mendoza y un misterioso caballero durante el baile de máscaras, aunque nadie mencionaba abiertamente al duque. Su madre entró en la habitación con el rostro pálido y los labios apretados en una fina línea. ¿Tienes idea de lo que has hecho?, preguntó, dejando caer un periódico sobre la mesa. Tu comportamiento anoche fue completamente inapropiado. Fue solo un baile, madre, respondió Olivia, fingiendo una calma que estaba lejos de sentir. Un baile. Todo Madrid habla del beso que compartiste con un desconocido en medio del salón. Un beso, Olivia. Su madre se llevó una mano al pecho. Si no estuvieras ya comprometida con el duque, tu reputación estaría arruinada para siempre. Olivia guardó silencio. No tenía sentido explicar que el desconocido era el propio duque. Eso solo empeoraría las cosas, sugiriendo una intimidad entre ellos que iba más allá de lo aceptable antes del matrimonio. El duque ha enviado una nota, continuó su madre, sacando un sobre de su bolsillo. Solicita tu presencia para un paseo por los jardines esta tarde. Supongo que querrá discutir lo sucedido. Olivia tomó el sobre con dedos temblorosos. ¿Estaría el duque arrepentido de su juego? ¿O simplemente disfrutaba viendo cómo su pequeña rebelión se convertía en otra forma de atarla a él? Lo que no podía negar era la expectativa que sentía ante la idea de volver a verlo. El jardín de la mansión Mendoza brillaba bajo el sol de la tarde cuando Olivia salió a encontrarse con el duque. Él la esperaba junto a la fuente central, impecablemente vestido y con una expresión serena que no revelaba sus pensamientos. Milady saludó con una reverencia formal. Agradezco que haya aceptado verme. No tenía muchas opciones, Excelencia, respondió ella, manteniendo la distancia. Los rumores nos han puesto en una situación delicada. El duque asintió, ofreciéndole su brazo para comenzar el paseo. Olivia lo aceptó con reluctancia, consciente de que los sirvientes observaban desde las ventanas. Sobre lo ocurrido anoche, comenzó él. Preferiría no hablar de ello, lo interrumpió Olivia. Ya ha conseguido lo que quería. Ahora todos creen que hay una verdadera pasión entre nosotros. Para su sorpresa, el duque se detuvo, mirándola con una intensidad que la desarmó. No busco tu humillación, Olivia, ni tu rendición forzada. Si te besé anoche fue porque deseaba hacerlo desde el momento en que te vi junto al estanque. ¿Y ahora qué?, preguntó ella, confundida por la sinceridad en su voz. Ahora esperaré, respondió simplemente, hasta que desees besarme tú a mí, sin máscaras ni juegos. Hasta que sea tu elección. La contención en su voz, el respeto en su mirada, desconcertaron a Olivia más que cualquier avance atrevido habría podido hacerlo. La tertulia en casa de la condesa de Valdemar reunía lo más selecto de la sociedad madrileña. Desde que entraron al salón principal, Olivia sintió las miradas clavadas en ella, los susurros apenas disimulados tras abanicos de encaje. El escándalo del baile de máscaras seguía siendo el tema preferido de conversación. El duque permanecía a su lado, sereno y atento, como si no notara el escrutinio al que ambos estaban sometidos. La madre del duque, una mujer elegante de rostro severo, presidía la reunión junto a la condesa. Señorita Mendoza, la llamó la duquesa madre con voz clara, que silenció las demás conversaciones. Tengo entendido que es usted una consumada pianista. Nos honraría con una interpretación. No era una petición, sino una orden disfrazada. Olivia comprendió inmediatamente lo que estaba sucediendo. La estaban poniendo a prueba, exponiéndola al juicio de todos los presentes. Por supuesto, señora, respondió con una inclinación de cabeza, dirigiéndose al piano que ocupaba un lugar destacado en el salón. Mientras se sentaba frente al instrumento, sintió el peso de docenas de miradas evaluadoras. Sus dedos temblaban ligeramente al posarse sobre las teclas. Eligió una pieza de Chopin, melancólica y compleja, que reflejaba perfectamente su estado de ánimo. Las primeras notas flotaron en el aire, vacilantes, pero pronto encontró su ritmo. La música fluía a través de ella, permitiéndole expresar todo lo que no podía decir con palabras, su confusión, su miedo, el deseo que intentaba negar. Desde su posición, podía ver al duque observándola con una intensidad que hacía que su corazón se acelerara. A su lado, la duquesa madre susurraba algo a la condesa, que asentía con expresión crítica. Cuando la pieza alcanzaba su momento más emotivo,
Olivia cometió un error, una nota discordante que rompió la armonía. Escuchó algunas risitas disimuladas, vio la expresión de satisfacción en el rostro de la duquesa madre. La humillación amenazaba con ahogarla. Había caído en la trampa, demostrando su vulnerabilidad ante todos. Justo cuando pensaba que no podría continuar, sintió una presencia a su lado. El duque se había acercado al piano, observándola con una mezcla de admiración y preocupación que le dio fuerzas para terminar la pieza. Apenas Olivia tocó la última nota, un aplauso educado pero sin entusiasmo recorrió el salón. Sentía las mejillas ardiendo de vergüenza mientras se levantaba del banquillo. Una interpretación. Interesante, señorita Mendoza, comentó la duquesa madre con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Aunque quizás necesite más práctica para dominar completamente a Chopin. Antes de que Olivia pudiera responder, el duque dio un paso adelante. Creo que ha sido suficiente entretenimiento por esta noche, dijo con voz firme pero educada. La señorita Mendoza se encuentra algo indispuesta. Se volvió hacia el mayordomo que permanecía junto a la puerta. Por favor, cierre el salón de música. Mi prometida y yo nos retiraremos al jardín para tomar aire fresco. Un murmullo recorrió la sala mientras el duque ofrecía su brazo a Olivia. Ella lo aceptó mecánicamente, demasiado aturdida para protestar. Cuando salieron al jardín iluminado por faroles, el aire fresco de la noche le aclaró la mente. No necesitaba su intervención, Excelencia, dijo, soltándose de su brazo. Puedo manejar las críticas por mí misma. El duque la miró con sorpresa. No pretendía sugerir lo contrario. Solo quería protegerla de la crueldad innecesaria de mi madre. ¿Protegerme? Olivia soltó una risa amarga. Lo que ha hecho es confirmar ante todos que me considera incapaz de enfrentar la situación. Me ha humillado aún más con su caridad. Olivia, no era mi intención. Por supuesto que no, lo interrumpió ella. Sus intenciones siempre son nobles, ¿verdad? Primero me engaña en el baile, luego permite que su madre me exponga al ridículo, y finalmente me rescata como a una niña indefensa. El duque la observaba con expresión dolida, pero Olivia estaba demasiado herida para notarlo. En su mente, aquel gesto de protección se había transformado en la prueba definitiva de que él, como todos los demás, la consideraba débil e inferior. Durante las semanas siguientes, Olivia mantuvo una distancia calculada con el duque. Cumplía con las obligaciones sociales que exigía su compromiso, pero evitaba cualquier momento de intimidad, conversación privada. Respondía a sus cartas con notas breves y corteses, rechazaba sus invitaciones para paseos o visitas alegando compromisos previos. El duque, por su parte, respetaba su distancia con una dignidad que solo aumentaba la confusión de Olivia. No insistía, no presionaba, simplemente esperaba con una paciencia que ella no comprendía. En las pocas ocasiones en que coincidían en eventos sociales, sus miradas se cruzaban brevemente, cargadas de palabras no dichas. Una tarde, mientras Olivia bordaba junto a la ventana de su habitación, su doncella le entregó un pequeño paquete. De parte del duque, señorita, explicó la joven. Dijo que no requería respuesta. Dentro de la caja, Olivia encontró una edición rara de poemas de Becker y una nota breve, para los días en que la música no basta. Siempre suyo, acarició la cubierta de cuero del libro, sintiendo un nudo en la garganta. ¿Cómo sabía él que Becker era su poeta favorito? Que en días como estos, cuando la confusión la abrumaba, buscaba consuelo en los versos. A pesar del gesto no respondió. El orgullo herido y el miedo a lo que sentía la mantenían encerrada en su silencio. Los preparativos para la boda avanzaban inexorablemente. Vestidos, invitaciones, menús, todo seguía su curso como si el corazón de la novia no estuviera dividido entre el rechazo a un matrimonio impuesto y la atracción innegable hacia el hombre que sería su esposo. Cada noche, antes de dormir, Olivia se encontraba recordando aquel beso en el baile de máscaras, la intensidad de su mirada en el estanque, la gentileza inesperada de sus gestos. Y cada mañana, se levantaba decidida a mantener la distancia, a protegerse de sentimientos que amenazaban con hacerla vulnerable. Alejandro, duque de Montellano, contemplaba el retrato de su padre en la biblioteca de la mansión familiar. El antiguo duque, fallecido hace apenas un año, lo observaba desde el lienzo con la misma expresión severa y digna que había mantenido en vida, todavía buscando respuestas en un retrato hermano. La voz de su hermana menor Isabel lo sacó de sus pensamientos.
Buscando fuerzas más bien, respondió él, sirviéndole una copa de jerez. Mi prometida parece decidida a mantenerme a distancia hasta el día de la boda. Isabel se sentó junto a la chimenea, estudiando a su hermano con mirada perspicaz. ¿Has considerado contarle la verdad? Sobre la promesa a padre, sobre por qué este matrimonio es diferente para ti. Alejandro negó con la cabeza, acercándose a la ventana desde donde podía verse el jardín bañado por la luz del atardecer. No quiero que se sienta obligada por mis sentimientos, ya es suficiente con la obligación del compromiso. Pero ella cree que solo es un acuerdo conveniente para ti, insistió Isabel. No sabe que la observaste durante meses en los eventos sociales, antes de proponer el compromiso a su familia. No sabe que rechazaste 3 propuestas más ventajosas porque querías casarte con ella. Y es mejor así, afirmó Alejandro. Recuerda lo que padre nos enseñó. Un montellano nunca posee lo que no ha sido libremente entregado. Isabel suspiró, acercándose a su hermano para arreglarle distraídamente la corbata. La promesa que le hiciste a padre en su lecho de muerte te honra, Alejandro, pero no creo que pretendiera que sufrieras en silencio. No sufro, sonrió él con melancolía, solo es pro. Olivia necesita tiempo para descubrir si puede elegirme libremente, más allá del compromiso y las convenciones sociales. ¿Y si nunca lo hace? La pregunta quedó suspendida en el aire mientras Alejandro volvía a mirar el retrato de su padre. La promesa que había hecho era clara, nunca tomaría a una mujer que no lo hubiera elegido por voluntad propia, nunca ejercería el poder que su posición le daba para forzar sentimientos o sumisión. Entonces me conformaré con un matrimonio de conveniencia, respondió finalmente. Y protegeré su libertad dentro de él, aunque nunca llegue a amarme. La mañana era clara y luminosa cuando Olivia fue conducida a la sala de música de la mansión Montellano. Había aceptado la invitación del duque con reluctancia, convencida por su madre de que no podía seguir evitando a su prometido cuando la boda estaba apenas a 3 semanas de distancia. La sala era amplia y elegante, dominada por un magnífico piano de cola junto a los ventanales que daban al jardín. La luz del sol entraba a raudales, iluminando las partituras dispuestas sobre el atril. Reconoció inmediatamente la sonata de Chopin que había intentado interpretar en la tertulia. Pensé que quizás querría terminar lo que empezó aquel día, dijo el duque, entrando en la sala y cerrando la puerta tras él, sin público esta vez. Olivia se giró para enfrentarlo, sorprendida por la informalidad del encuentro. No había damas de compañía ni sirvientes presentes, algo completamente impropio para una pareja no casada. Esto es inapropiado, Excelencia, señaló, manteniendo la distancia. Deberíamos tener acompañantes. Alejandro, corrigió él. Mi nombre es Alejandro, y me gustaría que lo usaras cuando estemos solos. Había una determinación en su voz que Olivia no había escuchado antes, una intensidad en su mirada que la hizo retroceder un paso. No deberíamos estar solos, insistió. Y sin embargo, aquí estamos, respondió él, acercándose al piano. Porque hay cosas que necesito decirte, Olivia, y no puedo seguir esperando a que decidas escucharme. La luz del sol iluminaba su rostro, revelando una vulnerabilidad que contradecía su habitual compostura. Por primera vez, Olivia vio más allá del duque, del aristócrata seguro de sí mismo, y atisbó al hombre. Te escucho, dijo finalmente, sentándose en el banco del piano. Alejandro permaneció de pie, como si necesitara el movimiento para expresarse. He respetado tu distancia estas semanas, porque entiendo tu rechazo a un matrimonio impuesto, comenzó, pero necesito que sepas que para mí, este compromiso nunca fue solo un acuerdo conveniente. ¿Qué fue entonces?, preguntó ella confundida. Una elección, respondió él, mirándola directamente. Te elegí a ti, Olivia, mucho antes de que nos encontráramos en el estanque. Te observé durante meses en eventos sociales, cautivado por tu inteligencia, tu dignidad, tu forma de mantenerte aparte de las frivolidades. Olivia lo miró atónita, incapaz de procesar lo que estaba escuchando. La revelación alteraba todo lo que había creído sobre su compromiso, sobre él, sobre lo que les esperaba. El silencio se extendió entre ellos mientras Olivia asimilaba las palabras del duque. Finalmente, se levantó del banco del piano, necesitando moverse, poner distancia física para ordenar sus pensamientos. Si lo que dices es cierto, ¿por qué aceptar un compromiso arreglado? ¿Por qué no cortejarme como cualquier otro pretendiente? Alejandro sonrió con cierta tristeza.
¿Me habrías considerado siquiera? El temible duque de Montellano, conocido por su seriedad y su exigencia. Además, dudó un momento, tenía mis razones para creer que rechazabas cualquier posibilidad de matrimonio. No rechazaba el matrimonio, corrigió ella, acercándose a la ventana. Rechazaba perderme a mí misma en él. La luz del sol bañaba su perfil, destacando la determinación en su rostro. Alejandro se acercó, manteniendo una distancia respetuosa. Cuando mi padre estaba muriendo, dijo en voz baja, me hizo prometer algo. Me hizo jurar que nunca tomaría a una mujer que no me hubiera elegido libremente, que nunca usaría mi posición o poder para forzar sentimientos o sumisión. Olivia lo miró sorprendida. ¿Por eso no has? Dejó la pregunta en el aire. Insistido, presionado, completó él. Sí. Quiero que me elijas, Olivia. No al duque, no al compromiso, sino al hombre. Y si no puedes hacerlo, respetaré tu decisión. Algo se rompió dentro de Olivia, una barrera que había mantenido en pie desde que comprendió lo que significaba ser mujer en su mundo. Las lágrimas que había contenido durante semanas amenazaban con desbordarse. Tengo miedo, confesó finalmente, con voz apenas audible. No del matrimonio, no de ti, sino de desaparecer, de convertirme en un apéndice de tu título, de tu vida, de perder mi voz, mis deseos. Alejandro dio un paso hacia ella, conmovido por su vulnerabilidad. Es lo último que deseo, aseguró. Quiero una compañera, no una sombra. Quiero tu mente, tu corazón, tu espíritu, no solo tu obediencia. ¿Y si no funciona? Preguntó ella. ¿Y si descubres que no soy lo que esperabas? Entonces lo enfrentaremos juntos, respondió él, como iguales. Olivia lo miró a los ojos, buscando la verdad en ellos. Lo que vio la dejó sin aliento. No era deseo lo que brillaba en su mirada, sino algo más profundo, más duradero. Respeto, admiración, quizás incluso amor. No puedo prometerte que te amaré de inmediato, dijo con honestidad. Pero puedo prometerte que lo intentaré, que me daré la oportunidad de conocerte, de elegirte cada día. Alejandro extendió su mano, sin tocarla, ofreciéndole una elección. Es todo lo que pido, respondió. Una oportunidad. Después de un momento que pareció eterno, Olivia tomó su mano. No como la prometida del duque, sino como una mujer que comenzaba a elegir su propio camino. El atardecer teñía el cielo de tonos dorados y rosados cuando Olivia y Alejandro llegaron al estanque. El mismo lugar donde todo había comenzado, ahora transformado por la luz del día que se despedía y por los sentimientos que habían florecido entre ellos. Caminaban en un silencio cómplice, sus manos ocasionalmente rozándose, sin necesidad de palabras para comunicar lo que sentían. Tras la confesión en la sala de música, algo fundamental había cambiado entre ellos. No era amor todavía, al menos no completamente, pero sí una comprensión mutua, un respeto que prometía convertirse en algo más profundo. Es curioso cómo cambian las cosas, comentó Olivia, deteniéndose en el mismo punto donde había encontrado a Alejandro semanas atrás. La última vez que estuvimos aquí, eras un extraño que me desconcertaba. Alejandro sonrió, observando el reflejo del cielo en el agua tranquila. Y tú eras una visión que apareció de la nada, mirándome con esos ojos que no sabían si huir o quedarse. Debería haberme marchado inmediatamente, dijo ella, con una sonrisa que contradecía sus palabras. Me alegro de que no lo hicieras, respondió él, acercándose un paso. Aunque fuera escandaloso. La brisa suave mecía las ramas de los árboles, creando un juego de luces y sombras sobre ellos. Olivia miró al hombre que sería su esposo, reconociendo ahora lo que no había visto antes, su integridad, su respeto por ella, su capacidad de contener su propio poder para darle espacio. «Milady», comenzó él, con el mismo tono provocador de su primer encuentro, «¿debería alejarme, o es que siente curiosidad?» Olivia levantó la mano instintivamente, cubriendo parcialmente sus ojos en un gesto que evocaba aquel primer día, pero esta vez había una diferencia fundamental. No era el pudor ni el miedo lo que guiaba su gesto, sino la elección consciente de jugar con los recuerdos, de recrear un momento que ahora tenía un significado completamente distinto. Quizás un poco de ambas cosas, Excelencia, respondió con una sonrisa cómplice. La ceremonia había sido tan elegante y formal como correspondía a la unión de dos familias aristocráticas. Los invitados, la música, las flores, todo había seguido el protocolo establecido por generaciones. Pero ahora, en la intimidad del jardín trasero de la mansión Montellano,
Los recién casados compartían un momento de tranquilidad lejos de las miradas curiosas y las felicitaciones interminables. Olivia, aún con su vestido de novia, se había quitado el velo y los guantes, permitiendo que la brisa del atardecer acariciara su piel. Alejandro la observaba con una mezcla de admiración y gratitud que hacía que su corazón se acelerara. —¿En qué piensas, esposa mía? —preguntó, acercándose a ella. —En cómo comenzó todo —respondió Olivia, mirando hacia el sendero que llevaba al estanque—. En cómo un encuentro escandaloso puede cambiar el curso de una vida. Alejandro tomó su mano, besando suavemente sus nudillos. —¿Te arrepientes? Olivia negó con la cabeza, entrelazando sus dedos con los de él. —Me arrepiento de haber tardado tanto en ver lo que tenía delante —confesó—, en comprender que el matrimonio no tiene por qué ser una jaula, sino un camino que se recorre junto a alguien que respeta tu paso. El sol comenzaba a ponerse, bañándolos con la misma luz dorada que había presenciado su primer encuentro. Esta vez, cuando Alejandro se inclinó para besarla, Olivia no cubrió sus ojos ni desvió la mirada. Esta vez, sus manos se elevaron para acariciar el rostro de su esposo, para atraerlo hacia ella en un gesto que no era de sumisión, sino de elección. —¿Y ahora qué, duquesa? —susurró él contra sus labios. —Ahora —respondió ella con una sonrisa serena—, elegimos cada día, juntos. Los salones de la alta sociedad madrileña resplandecían bajo la luz de candelabros de cristal, donde el tintineo de las copas de champán se mezclaba con las risas educadas y las conversaciones medidas. Las damas, enfundadas en vestidos de seda y encaje, se movían como flores exóticas entre muebles de caoba y tapices importados de Oriente. En aquel mundo de apariencias cuidadosamente cultivadas, cada gesto tenía un significado, cada palabra un peso específico. Los abanicos se convertían en instrumentos de comunicación silenciosa, las tarjetas de visita en pasaportes sociales, las presentaciones formales en contratos tácitos entre familias. Los jardines de las mansiones aristocráticas ofrecían un respiro a la rigidez de los salones, parterres geométricos, fuentes de mármol y senderos de grava, donde las parejas podían caminar bajo la supervisión distante de damas de compañía. Allí, entre rosales y estatuas clásicas, se permitía una libertad vigilada, un espacio donde las miradas podían encontrarse con menos restricciones. En las bibliotecas privadas, forradas de cuero y madera noble, se guardaban no solo libros sino también secretos familiares, contratos matrimoniales, y las esperanzas silenciadas de generaciones de mujeres que habían aprendido a vivir dentro de los límites impuestos por su nacimiento y su género. Allí, entre páginas amarillentas y retratos de antepasados, el tiempo parecía detenerse, preservando tradiciones que resistían el avance de los nuevos tiempos. Entre Olivia y Alejandro, las palabras no dichas pesaban más que las pronunciadas. Sus encuentros estaban marcados por silencios cargados de significado, por miradas que se buscaban a través de salones llenos de gente, por gestos mínimos que solo ellos podían interpretar. La tensión entre ellos no era solo física, aunque el deseo estaba presente, innegable y poderoso, era una tensión más profunda, nacida del reconocimiento mutuo, del descubrimiento gradual de que bajo las máscaras sociales latían dos almas que se reconocían, que se temían y se anhelaban a partes iguales. Cuando sus manos se rozaban accidentalmente al pasar una copa o al compartir un libro, el contacto duraba apenas un segundo, pero dejaba una huella invisible que ardía durante horas. Cuando conversaban en público, manteniendo la distancia apropiada, sus cuerpos parecían inclinarse imperceptiblemente el uno hacia el otro, como plantas que buscan la luz. En los momentos de mayor cercanía emocional, paradójicamente, era cuando más se alejaban físicamente, como si temieran que el contacto pudiera romper el delicado equilibrio que habían construido. Se observaban desde la distancia, estudiándose, aprendiendo el lenguaje silencioso del otro. Una ceja levantada, un cambio en la respiración, una sonrisa contenida. Así, en ese baile de aproximaciones y retiradas, de palabras medidas y silencios elocuentes, fueron tejiendo una intimidad que trascendía lo físico, preparando el terreno para un amor que no necesitaba poseer para existir. El agua del estanque donde se conocieron no era simplemente el escenario de su encuentro, sino un símbolo recurrente en su historia. Como el deseo que fluía entre ellos, el agua podía ser tranquila en la superficie pero profunda y poderosa en sus corrientes.
reflejaba el cielo y los árboles, así como sus encuentros reflejaban las verdades que no se atrevían a nombrar. Alejandro, emergiendo del agua, representaba el deseo en su forma más pura y natural, sin las capas de convenciones sociales. Cada vez que regresaban al estanque, volvían también a esa verdad esencial. La atracción que los unía más allá de acuerdos y compromisos. La luz, por su parte, marcaba la evolución de su relación. Se conocieron en el dorado atardecer, se distanciaron bajo las luces artificiales de los salones, y finalmente se encontraron de verdad a plena luz del día en la sala de música. La progresión de la penumbra a la claridad total simbolizaba el camino desde el deseo inicial hasta la honestidad completa. El gesto recurrente de Olivia, cubriendo sus ojos para luego mirar entre sus dedos, encapsulaba toda su transformación. Del miedo a ver y ser vista, a la elección consciente de mirar sin reservas, de aceptar tanto la luz de la verdad como la profundidad del deseo, sin perderse en ellos.